Marcos 10:45 dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, Nuevo Testamento, versículo 45, porque el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Y venimos y seguimos hablando de crecer juntos. Y esa es la idea, ¿no? Y hoy quiero compartir una reflexión sobre crecer juntos en el servicio, sirviendo, crecer juntos sirviendo. Y es interesante, algunos lo saben, otros no, recordar que el Evangelio de San Marcos es uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es uno de los 3 evangelios que se los conoce como sinópticos. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mismo relato en Mateo, Marcos y Lucas, pero visto de distinta manera, visto de distinta perspectiva. Es interesante recordar que este Evangelio de San Marcos es atribuido a Juan Marcos. Juan Marcos era discípulo de Pedro. Mirá vos qué bueno es hacer el discipulado. Juan Marcos era discípulo de Pedro. Y también es bueno recordar a quién iba dirigido el Evangelio de San Marcos, que iba dirigido a personas no judías, ¿sí? O sea, a los gentiles. Los gentiles eran los nuevos creyentes, eran los que conocieron al Señor en el tiempo de la gracia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque era dirigido justamente a personas que eran nuevas en la fe. En un tiempo muy especial, y en esto me quiero detener, que era el tiempo de la persecución. Allá cuando hablamos de persecución, no era que te mandaban a la FIP. Cuando hablamos de persecución, no era que te hacían un carpetazo. Cuando hablábamos de persecución en la Biblia, no era que te escrachaban en las redes. Persecución era que te cortaban la cabeza, literalmente, por profesar la fe cristiana. Persecución era que te prendían fuego, literalmente, por no renunciar a tu fe. Bueno, en medio de todo este contexto, el Evangelio de San Marcos habla del servicio. Es interesante, ¿no? En medio de todo el momento difícil, que no se puede pagar la luz, que no se puede pagar el gas, que cada vez está más inaccesible quizás comprar los alimentos básicos y necesarios para cubrir la canasta familiar, Dios nos habla de servicio. Alguien dirá, bueno, pero los tiempos cambiaron. Sí, los tiempos pudieron haber cambiado, pero la palabra del Señor no cambia, porque es la que permanece para siempre. Ahora, hay un uso de una frase o una palabra muy frecuente en el Evangelio de San Marcos, que es la palabra enseguida. Si ustedes leen algunos capítulos, no es muy largo San Marcos, van a encontrar en varias oportunidades enseguida. Jesús, y enseguida fue, y enseguida hicieron. Esto nos habla de que cuando el Señor nos pide algo, pide que lo hagamos enseguida. El servicio, enseguida, ¿no? Y me interesó también, porque lo estuve leyendo estos días, que San Marcos enfatiza más en las obras del Señor que en los discursos de Jesús. O sea, en otras palabras, enfatiza más en los hechos que en las palabras. Y en este tiempo de abundancia de palabras, encontramos de todo. Porque si es por hablar, nosotros los argentinos, y me incluyo, ¿no? Cátedra damos. Y a veces encontramos a los creyentes que hablan, y cuando vos más los escuchás hablar, decís, más sabe. Pero la Biblia nos enseña, a través de también este texto, que no solo hay que escuchar, sino hay que mirar que el que habla haga lo que dice. Y Jesús dijo en el texto que leímos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, sino para servir. Y acá me detengo en nosotros, la iglesia. La iglesia crece cuando deja de preguntarse qué va a recibir y comienza a preguntar, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Algunas cositas prácticas para compartir este texto, para aplicarla a nuestra vida. Número 1, Jesús nos da ejemplo de servicio. Jesús nos da ejemplo de servicio. Tal vez tu pastor no te da ejemplo de servicio, no lo sé. Tal vez tu hermano que ves en la iglesia no te da ejemplo de servicio, no lo sé. Tal vez tu vecino, no lo sé. Pero si sos cristiano, la mirada tiene que estar puesta en el Señor. Y dice el texto que Jesús nos da ejemplo de servicio. Él no solo habló de servir, sino que Él sirvió. Hay un texto muy conocido, que no lo vamos a leer ahora, vamos a leer otros textos, de cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Ejemplo de servicio. Pero si somos nosotros los que te tenemos que lavar los pies, Señor, decían ahí, en esa reunión tan íntima, tan espiritual. Pero el Señor lavó los pies, ayudó, sanó, entregó su vida. Servir no rebaja a nadie, engrandece. Servir no rebaja a nadie, engrandece. El que más impactó al mundo fue el que más sirvió, Jesús. Porque hablamos de Messi, que está re bueno, hablamos de Colapinto, que está re bueno, y podríamos ir algunos años atrás. Pero el que más sirvió en la historia de la humanidad fue Jesús, porque sirvió su vida por mí, por vos, el Señor. Ahora, yo quiero compartirte brevemente algunos ejemplos de servicio del Señor. Vamos a abrir la Biblia en San Mateo, capítulo 14, versículo 13. San Mateo, capítulo 14, versículo 13. Si lo tienen, dicen amén. Y si no lo tienen, no me digan nada todavía. San Mateo, capítulo 14, verso 13. ¿Estamos en este canal? ¿O estamos en el canal de los ravioles, de las pastas? ¿Qué canal estamos? Capítulo 13. Dice, alimentación a la multitud. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, dice el versículo 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo, Señor, el lugar es desierto y la hora ya pasó. ¿Por qué no despedís a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer? Y Jesús les respondió, no tienen ellos necesidad de irse, denles o darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, Señor, no tenemos más que 5 panes. 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, a ver, tráiganlo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos, dice el versículo 20. ¿Qué pasó? ¿Comieron? Amén. Y se saciaron y recogieron lo que, wow, lo que sobró. Amén. 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Qué ejemplo de servicio? Estaban ahí los discípulos haciendo el discipulado, ¿sí? Con el Señor, y de repente ocurre una situación, un evento espiritual, Dios hace milagros, o el Señor hace milagros, y bueno, ya no, llegó la hora, la noche, ya no había colectivo, no había Uber, no había internet. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, nos quedamos acá a ver qué pasa, habrá dicho la gente, o nos quedamos hasta mañana. Y el Señor los miró. Él se podría haber ido a otro lado, a otro monte, en otra barca, se podría haber ido a cualquier otro lado. Pero sin embargo, Él confronta a los discípulos a que sirvan con lo que tienen.
¿Qué tenés? Unos pancitos y unos pescaditos. Y ellos primero se asustaron, porque es normal, yo también me asustaría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos van a comer vivo esto? Pero les dijo, denle ustedes de comer. Ellos tomaron la palabra del Señor y en esa palabra el Señor los invitó a servir al prójimo, a los demás, y les mostró que si ellos están dispuestos a servir, la mano de Dios no se va a apartar sobre ellos. Amén. Y esto es re lindo, ¿no? No despidió a la gente y proveyó alimento para ellos. Servir también es responder a las necesidades prácticas. A veces por ahí no podemos, o no podemos de una manera, yo creo que todos podemos. Quizás no podemos de una manera, pero podemos de otra. Quizás no podés hacer esto, pero podés hacer aquello. El no puedo, nosotros tenemos que sacarlo de nuestra mente, porque por ahí algunas cosas no vamos a poder nosotros, pero lo va a hacer otro, no va a subir, pero sí vamos a poder hacer otras. Y es interesante esto de que servir responde a las necesidades prácticas. Yo recuerdo en pandemia, donde no había reunión, donde el grupo que teníamos era mucho más chico que este, nosotros nos comunicábamos por WhatsApp con los hermanos, porque no nos podíamos ver. Literalmente no nos podíamos ver. Nadie quería salir de su casa y si salía era para lo básico. Pero ahí, por WhatsApp, juntábamos mercadería y salíamos para llevarla a la gente. Lo hicimos con el Consejo Pastoral en su momento y lo hicimos nosotros como iglesia con personas que ni siquiera conocíamos, que nunca más las vimos, que nunca vinieron a la iglesia. La idea era servir, tratar de servir. Y el Señor, bueno, en su misericordia nos acompañó. El segundo ejemplo de servicio está en Mateo 8:16. Ahí nomás Mateo, no se vayan muy lejos. Mateo 8:16. Si tenés frío, sacudí los pies. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, ¿qué pasó? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos y con la palabra echó y sanó a todos los enfermos. Y cuando, mirá qué distinto sería el texto si dijera, y cuando llegó el mediodía, trajeron mucha carne y chorizo y pollo para hacer un gran asado, y toda la gente vino y habló bien y estaban todos contentos y estaban todos sanos. ¿Quién no quiere estar en un ambiente así? Donde hay un churrasquito, hay algo, y gente buena onda, ¿no? Pero sin embargo, dice el texto que llegó la noche, y el otro día me decía alguien, viste que casi siempre cuando no digo que siempre, si escucha un médico va a decir, te está diciendo herejía, pero casi siempre pasa que los dolores, las molestias, salimos a la guardia de noche. ¿No te ha pasado? No, no es siempre de noche. ¿Por qué no querés salir de noche? Bueno, de noche, ya lo conté en varias oportunidades. La noche es sinónimo de problemas, espiritualmente hablando. Y se vino la noche, y te llegó el gas. ¡Ay, se vino la noche! Mirá. Y te llegó la luz. ¡Ay, se vino la noche! Y se vino la noche. Y dice que con la noche, para colmo de males, vinieron muchos endemoniados. ¿Sabés lo que a veces pensamos que el endemoniado solamente es como el gadareno, el que grita, el que se revuelca en el piso, el que larga espuma. Pero hay otro tipo de bicharracos que andan dando vueltas. El que te viene a hablar mal, el que te viene a tirar la moral abajo, el que te viene a desanimar permanentemente, que lo único que sale de su boca es desánimo, 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 desánimo. Después está el otro endemoniado que le gusta hablar mal del otro y te habla mal, mal, y lo cuerea para arriba y lo cuerea para abajo y está mal, 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 mal. Y vos terminás con la cabeza así. Vos no, otros, cualquiera, nosotros no, otros, de otros lados. Muchos endemoniados. Pero dice que con la palabra los echó fuera. Y me remito al ejemplo de la palabra de Dios. A veces hay gente que por ahí puede saturarnos. ¿Viste? Y uno quiere decirle cualquier cosa. Y a veces decís cualquier cosa y después te sentís mal porque dijiste cualquier cosa. Pero Jesús usó la palabra
Y qué bueno es usar la palabra en todo momento, porque la palabra echa fuera todos los males. Y dice que sanó a todos los enfermos. Tremendo. El mejor hospital. Sanó a todos los enfermos. Noche, endemoniados. Palabra, sanó a todos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor en el servicio, cuando nosotros estamos dispuestos a servirle a Él en algo, Dios nos acompaña. El servicio también sana corazones. Y por último, el último ejemplo, que la semana que viene vamos a seguir con esto, ejemplo de servicio está en San Marcos 10:45. San Marcos 10:45. ¿Cuándo leímos este texto? A ver si estamos despiertos. ¿Eh? Muy bien, hermano Jorge, al principio. Hoy, claro. 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá vemos el tercer ejemplo de servicio, que es dio su vida en la cruz por nosotros. Este es el máximo acto de servicio. El máximo acto de servicio. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer por nuestro prójimo? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer para llevarle la palabra a otro? La otra vez escuché la historia de un pastor acá en Argentina. Fue un pastor muy conocido a ministrar a un lugar en el norte del país y vinieron pastores de distintos lugares. Y viene un pastor, creo que lo contesto, y le dice, pastor, quiero que ore por mí porque yo quiero tener lo que usted tiene. Y este pastor le pregunta, bueno, contame, ¿dónde estás? No, yo voy a llevar la palabra a un campo donde hago 1 hora en auto, 2 horas en caballo y lo mismo hago para volver. Hice un grupo chiquitito de gente. El pastor le dijo, no, vos tenés que orar por mí para que yo tenga lo que vos tenés. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer para que alguien conozca la palabra? ¿Estás dispuesto a traer en el auto a un amigo, a una amiga para que venga a la iglesia? ¿O estás dispuesto a ir a un hospital para ver a una persona enferma y orar por esa persona solo confiando en la palabra de Dios? ¿O estás dispuesto un día a decir, bueno, voy a invitarlo a casa a tomar unos mates para charlar y para hablarle del Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer? El Señor, ¿qué mostró? Dio su vida en la cruz. Jesús no solo sirvió con actos, sino que sirvió con su vida. Y el segundo punto, y acá ya termino, es que todos tenemos algo para aportar. Y cuando hablo de aportar, no hablo de plata. Todos tenemos algo para aportar. Todos. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te voy nombrando 2 o 3 cositas y vos pensás si estás dentro de esto. Tiempo. El tiempo es lo que más falta ahora. Pero algunos tienen más tiempo que otros. Y no porque no hagan nada, sino porque quizás o son jubilados, o porque hicieron una determinada tarea, o porque justo se quedaron sin trabajo y tienen un poquito más de tiempo. Tiempo para visitar a alguien, para hablarle del Señor. Talento, ¿sí? El talento. ¿Qué sabes hacer? Ayudar en algo específico, en la iglesia, no sé. Bueno, acá más o menos tenemos todo hecho, pero cuando nos mudemos a algún otro lugar, seguramente va a haber cosas para hacer. No sé, carpintería, albañilería, lo que sea, para la obra de Dios. El servicio, ayudar, talento, recursos, herramientas. ¿Qué podemos ayudar? ¿En qué podemos colaborar? Experiencia, me encanta esto, y lo anoté para mí también, ¿no? ¿Para qué sirve la experiencia? Para guiar a otros a que no cometan los errores que yo cometí. Aunque seguramente esa persona va a cometer otros errores. Pasa con nuestros hijos. Nosotros no queremos que nuestros hijos cometan la metida de pata que cometimos nosotros. O no, me pasa a mí solamente. Pero después ellos tienen que asumir su propia experiencia y hacer su propio camino. Experiencia. Una palabra de ánimo. Todos necesitamos una palabra de ánimo. Oh, mira quién vino.
en el trabajo, mira quién vino. Viste que no todas las personas somos iguales. Y yo no descubrí nada nuevo, ¿no? Pero después, si uno no está en caliente, te das cuenta que cada persona es, por un motivo, es de tal manera, por un motivo en particular. Por un motivo en particular. Ah, mirá, no sé. Mira, yo tenía a mi abuela ya falleció, y yo vivía pegado a mi abuela. Me encantaba mi abuela, me llevaba a comer a los restaurantes, me compraba ropa, pero yo amaba a mi abuela. Pero nunca mi abuela fue de abrazarme, ni darme un beso, ni decirte te quiero. Ella lo demostraba de otra manera. Y alguien dirá, qué abuela insensible, no, porque ella fue criada así. Ella no sabía leer, no sabía escribir, pero sabía trabajar, sabía ahorrar. ¿Qué te quiero decir? Que aún en el camino del Señor y en la iglesia vamos a ver, cuando la congregación vaya creciendo más, que no todos son como nosotros pensamos que puedan ser o como somos nosotros. Entonces eso también tiene que ver con el servicio, con dar una palabra de ánimo y entender a otro. El último texto que leemos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Si lo tienen, me dicen amén. Y si no lo tienen, espero, no hay problema. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, ¿lo tienen? Amén. Dice, cada uno, ¿qué dice? No, otra vez, cada uno, repitan, ¿qué dice? Cada uno, ¿qué dice? Bien, decida que está al lado, cada uno, no dice todo, dice cada uno, no dice en general, dice cada uno, no dice el que ande por ahí, dice cada uno según el don que ha recibido, o sea que cada uno de los que estamos acá tenemos un don. Don Antonio, Donaldo, no, otro don, un don del Espíritu Santo, un don que ha recibido. Ministrelo ¿a quién? A otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a otros significa, o ministrar, poner algo al servicio de otros, poner algo que tengo al servicio de los demás. Poner algo, si hablamos de don que Dios me dio, están los hermanos con la guitarra, ¿no? Tocando. Y van a pasar 20 años y van a ser los hermanos solos. No, tiene que haber otro hermano tocando, ¿no? Sí, amén. Está el pastor predicando acá y van a pasar 20 años y aquí va a estar solito. No tiene que haber otros que prediquen también, ¿se entiende? ¿Sí? Ministrar a otros es discipular. La palabra ministrar en la Biblia no se refiere solo a predicar desde un púlpito, sino a servir, a ayudar, a bendecir, a atender necesidades y usar lo que Dios te dio para beneficio de otros. ¿Amén? Dios puso algo en cada persona para bendecir a otros. Ahora solo falta saber si vos ya sabés lo que Dios puso en tu vida. Y si sabés lo que Dios puso en tu vida, pregúntate qué estás haciendo con eso. Si lo estás usando bien o si lo tenés guardado ahí. Bueno, es tiempo de sacarlo y empezar a servir al Señor. Cerrá tus ojos, por favor, quiero orar.